pasivo, no en voz activa. Es decir, no lo hizo él, sino que otro lo transfiguró. Ahora, la palabra transfigurar aquí es muy interesante. Es la palabra griega metamorfoo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, Jesús allí en la montaña pasó por una metamorfosis. Es decir, se veía diferente a lo que había sido antes. Hubo en él una transformación radical, una metamorfosis allí en la montaña. Dice, se transfiguró delante de ellos. Y ahora escuchen, y resplandeció su rostro como el sol. Pueden leer Apocalipsis 1. Allí se da la descripción de Jesús después de su glorificación cuando resucitó. Y dice que Jesús le brilla el rostro como el sol en toda su fuerza. Es decir, aquí en Mateo está describiendo el hecho de que Jesús fue transfigurado para que pareciera como va a ser cuando regrese en poder y gloria en su estado glorificado. Dice que le brilló el rostro, le resplandeció su rostro como el sol. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Me gusta la forma como lo dice Marcos, porque San Marcos y San Lucas también relatan esta experiencia de la transfiguración y cada uno da su descripción peculiar. Dice Marcos que los vestidos de Jesús eran tan blancos que no había un jabón en la tierra que pudiese hacerlos tan blancos. Es decir, a Jesús le brillaba el rostro como el sol y su ropa resplandecía como la luz. Fue transfigurado, pasó por una metamorfosis, un cambio. Fue transfigurado a la forma como será cuando venga en poder y gloria. Y luego quiero que noten lo que dice el versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quiénes se aparecieron para hablar con él en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús fue transfigurado, cuando fue transformado conforme a la manera en que será cuando venga. Dice la Biblia que Moisés y Elías. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? Obviamente Moisés había muerto hace muchos siglos. En efecto, vamos al Antiguo Testamento y miremos algunas cosas en cuanto a Moisés. Deuteronomio, el capítulo 34, el último capítulo, y el versículo 5 y 6, hay dos cosas extrañas en cuanto a la muerte de Moisés. Cosas inusuales, raras. Dice en Deuteronomio 34 y el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en el monte Nebo, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró en el valle? Jehová. Dice, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. La única persona en toda la Biblia que Jehová haya enterrado. No hay otra persona en la Biblia que Jehová haya enterrado. Moisés fue enterrado por Jehová. El segundo dato extraño en cuanto a la muerte de Moisés es lo que dice en la última parte del versículo 6. Dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabía dónde fue enterrado. Raro. Porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Aún hoy pueden visitar la tumba de David en la ciudad de Jerusalén.
podrían visitar hoy en día, si no hubiese tanta violencia, la cueva de Macpela, a donde fueron sepultados Abraham y sus familiares. Recientemente se descubrió un sepulcro que estaba marcado y decía: aquí yace Daniel el profeta. No encontraron el cuerpo había sido sacado por alguien, pero por lo menos estaba la inscripción: aquí yace Daniel el profeta. Y al oriente de Jerusalén encuentra uno muchas tumbas marcadas con nombres de personas que murieron esperando la venida del Mesías. Es decir, los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Pero en el caso de Moisés, Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Dicho sea de paso, la Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo. Hace unos 3 años tuve el privilegio de subir al monte Nebo. Es un espectáculo extraordinario. Cuando uno está en la cima del monte Nebo, que es el monte más alto en las colinas de Moab, que quedan al oriente del río Jordán, uno mira hacia el valle del Jordán, ve al sur el mar Muerto, y mira uno hacia el norte y ve los lugares más lejanos de la tierra de Israel. Es un espectáculo. Y eso fue lo que vio Moisés cuando estaba en la cima de la montaña. Dios le mostró toda la tierra de Canaán y Moisés le rogó a Dios que lo dejara entrar en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo: no puedes. Saben que no solamente tuve el privilegio de pararme en el monte Nebo y divisar la tierra prometida desde allí, sino también pude pararme en el monte de donde ascendió Elías al cielo. De la montaña a donde Elías ascendió al cielo, al oriente de la ciudad de Jericó, al oriente del Jordán, uno puede divisar en la lejanía el monte Nebo. Es decir, que el monte Nebo y lo que llaman el monte de Elías están suficientemente cerca como para uno poder ver el uno del otro. Y dice aquí que Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Y luego, varios siglos después, se aparece en el monte de la transfiguración. Y uno dice: ¿cómo es que Moisés apareció en el monte de la transfiguración si Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Judas. Es ese librito inmediatamente antes que el libro de Apocalipsis, el libro de Judas. Y voy a leer el versículo 9. Cuando Moisés murió y fue sepultado por Dios, poco después se realizó una batalla sobre el sepulcro de Moisés. Noten lo que dice Judas, el versículo 9. Y solamente mencionamos el versículo porque este libro tiene un capítulo nada más. Dice: pero cuando el arcángel Miguel, leo de nuevo, pero cuando el arcángel Miguel, leo de nuevo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo nos dice que después de la muerte de Moisés, sobre su sepulcro se realizó una batalla entre Satanás y el arcángel Miguel. Y les voy a comprobar bíblicamente que lo que vino a hacer Miguel fue a resucitar a Moisés con el fin de llevárselo al cielo. Es decir, Moisés murió, fue resucitado por